Antes que nada, quería agradecer a los miembros que están apoyando el canal. Les agradezco muchísimo su apoyo, estoy muy agradecido. Agradecimientos a Jeremiope 777G. Ángela Vera QP6HM. Miguel Antonio L5V. Tilancri. Soldado Sonic Exeblue Umbrella. Sonzaico 2169. El fan de Fluttersi 007. Esdu 190. Muchas gracias por todo. También les pido que dejen su like, se suscriban y compartan el video. Y sin decir nada más, vamos con el video. All living things kneel before your master. Metal Sonic intentó mover su cuerpo, pero no podía. Su cuerpo simplemente no respondía. No podía mover los brazos ni las piernas, ni siquiera logró activar los propulsores. Lo único que seguía funcionando era su visor. Metal Sonic miró lentamente a Sonic y a sus amigos, celebrando, felices, una victoria más para Sonic y sus amigos. Los brillos de grandeza de Metal Sonic se acabaron. Eggman está reformado y la isla está a salvo. Diría que hoy fue un buen día. Sí. ¿Por qué? Ese pensamiento se quedó grabado en la mente de Metal Sonic. ¿Por qué siempre pierde? ¿Por qué siempre el impostor tiene que ganar? Incluso con su forma más poderosa y con la Esmeralda Maestra, perdió. ¿Por qué? Él fue creado para vencer. Fue diseñado para ser superior. Entonces, ¿por qué siempre pierde? Alerta. Alerta. Falla crítica del sistema detectada. Batería dañada. Apagado permanente del sistema en 10 segundos. El sistema de Metal Sonic se lo advirtió, pero él lo ignoró. Estaba procesando todo lo que estaba ocurriendo, el motivo de su derrota, el sentimiento de inferioridad que experimentaba frente al impostor y la pregunta que no dejaba de atormentarlo. ¿Por qué el impostor siempre ganaba? Entonces, Metal Sonic comenzó a darse cuenta de ciertas cosas. El verdadero Sonic siempre sería el más fuerte. El verdadero Sonic siempre tendría la ayuda de sus amigos. El verdadero Sonic era orgánico. Pero él no tenía nada de eso. Siempre había perdido contra el impostor. No tenía amigos que lo apoyaran ni que lucharan a su lado. Y, sobre todo, él no era orgánico. Así, Metal Sonic llegó a una conclusión. Él no era Sonic y nunca lo sería. No era más que un inútil fracasado, incapaz de cumplir el propósito para el que fue creado. Era basura, un fracaso destinado a quedar siempre a la sombra del verdadero Sonic. Apagando el sistema en 3 segundos. 2, 1, sistemas apagados. En medio de un vacío oscuro, Metal Sonic flotaba sin rumbo. No podía decir con certeza cuánto tiempo llevaba allí. Minutos, horas, días, semanas. Era imposible saberlo. En aquel lugar no existían el día ni la noche, ninguna referencia que le permitiera medir el paso del tiempo. Lo único que sabía era que, después de ser desactivado, había terminado allí, sin entender cómo ni por qué. Metal Sonic comenzó a preguntarse si aquel era su destino. Después de ser derrotado por Sonic, ¿estaba condenado a permanecer en ese vacío para siempre, incapaz de hacer nada? ¿Era algún tipo de castigo divino por haber utilizado las esmeraldas del caos con fines malignos? ¿O tal vez todo aquello no era más que una simulación, una ilusión creada por un fallo crítico en su sistema? Las preguntas se acumulaban una tras otra, pero ninguna tenía respuesta. Y el silencio absoluto de aquel vacío solo hacía que la incertidumbre fuera aún más insoportable. Sin embargo, en medio de aquel vacío apareció una especie de portal. Era imposible no notarlo, ya que destacaba claramente entre la inmensidad oscura que lo rodeaba. Metal observó el portal y, lenta y cautelosamente, intentó activar sus propulsores. Pero al hacerlo, estos simplemente no respondieron. Aún así, Metal no pensaba rendirse solo porque sus motores hubieran dejado de funcionar.
Sin perder tiempo, comenzó a deslizarse por el aire, impulsándose con la fuerza de sus brazos y piernas mientras avanzaba en dirección al portal. A medida que se acercaba, pudo observar con mayor claridad lo que había al otro lado. Allí había un niño humano de unos 10 años. El chico dormía tranquilamente sobre un escritorio, descansando sin preocupaciones. Por lo que parecía, se encontraba en una escuela. Metal quedó confundido. ¿Por qué se había abierto un portal hacia una escuela humana? Con cada segundo que pasaba, surgían más preguntas en su mente. Sin embargo, comprendió que quedarse cuestionándolo todo no lo llevaría a ninguna parte. Así que, sin perder más tiempo, avanzó hacia el portal, decidido a abandonar aquel extraño lugar. Metal Sonic abrió los ojos de golpe al escuchar el sonido de una campana. Lentamente, incorporó su cuerpo, que yacía sobre una mesa, y miró a su alrededor con evidente confusión. Se encontraba en una escuela. ¿De verdad había logrado escapar de aquel extraño lugar? Sin embargo, algo no encajaba. Se sentía extraño, diferente. Una sensación incómoda recorrió todo su ser hasta que finalmente se dio cuenta de lo que ocurría. No estaba en su cuerpo mecánico. Perplejo, observó sus propias manos y descubrió que eran pequeñas y humanas. El asombro se apoderó de él al comprender la verdad. Había despertado en el cuerpo de un niño. Metal observó cómo los niños abandonaban el aula. Con cierta dificultad, se levantó de su asiento y también dejó la clase atrás. Los ojos de Metal se posaron en una escena común entre los humanos. Un par de matones estaba acosando a un chico más pequeño e indefenso, exigiéndole dinero mientras lo intimidaban. Metal Sonic observó todo con absoluta indiferencia. Nunca había comprendido del todo por qué los humanos actuaban de esa manera. Incluso su propio creador había sufrido acoso en el pasado. Metal recordaba perfectamente las historias de Eggman sobre su juventud y cómo, años después, había terminado enviando al hospital a los matones que lo molestaban, dejándolos tan malheridos que tuvieron que alimentarse con pajillas durante más de un año. Aún así, Metal decidió ignorar la situación. Tenía problemas mucho más importantes que atender como para preocuparse por un don nadie. No era asunto suyo. Continuó caminando y observó el movimiento en la salida de la escuela. Los automóviles llegaban constantemente para recoger a los estudiantes, mientras padres y tutores llamaban a sus hijos para regresar a casa. Metal analizó la situación en silencio. Si ahora estaba atrapado en el cuerpo de aquel niño, entonces el responsable de ese cuerpo probablemente vendría a buscarlo. Sin embargo, había un problema. ¿Cómo se suponía que iba a saber cuál de aquellos vehículos pertenecía al tutor del chico? Permaneció inmóvil durante unos segundos, observando los automóviles pasar mientras procesaba posibles soluciones. Desafortunadamente, su base de datos no contenía información sobre la identidad del niño ni sobre su familia. Por primera vez desde que despertó en aquel extraño cuerpo humano, Metal Sonic comprendió que estaba completamente perdido. Vámonos, Ben, baja de ahí, no hay tiempo que perder, quiero llegar al campamento antes de que anochezca. ¿Quién es ese viejo?, se preguntó Metal Sonic. Sin embargo, al escuchar el nombre Ben, por alguna extraña razón, sintió cierta familiaridad con él. No tardó mucho en llegar a la conclusión de que aquel anciano probablemente era el abuelo del chico. Sin perder tiempo, Metal Sonic caminó hacia la autocaravana y entró en ella. Lo que estaba haciendo podía parecer extraño. ¿Por qué estaba acompañando a la familia de aquel muchacho? Pero había una razón lógica detrás de ello. Se encontraba en un lugar completamente desconocido, atrapado en el cuerpo humano de un niño débil. No sabía nada sobre ese mundo y, si se marchaba por su cuenta, no tendría acceso a recursos básicos para sobrevivir, como agua y comida. Además, permanecer cerca de ellos podría darle acceso a la tecnología de la familia, algo que podría utilizar para recopilar información y localizarse. En el momento en que entró en la autocaravana, notó que había una niña junto a él. Metal la observó durante unos segundos, analizando silenciosamente a la joven. Deja de mirarme así, idiota. No fue idea mía, alguien convenció a mi mamá de que acampar en verano sería una gran experiencia. Metal Sonic permaneció en silencio ante la palabra idiota. Por alguna extraña razón, le molestaba más de lo normal que aquella chica lo llamara así. De hecho, al mirarla, solo podía pensar en unas pocas palabras. Mocosa molesta. No sabía por qué,
Pero esos eran los únicos pensamientos que venían a su mente cada vez que la observaba. Sin embargo, gracias a lo que ella había dicho, Metal Sonic comprendió que estaban realizando un viaje de vacaciones de verano. Su mirada se detuvo en el abuelo Max. Tras observarlo por unos instantes, llegó a la conclusión de que posiblemente había sido él quien convenció a la madre de la chica para que los acompañara en aquel viaje. Solo pensé que sería bueno que tu prima nos acompañara en este viaje. ¿Hay algún problema? Metal Sonic permaneció en silencio. En realidad, ni siquiera le importaba el asunto. Abrió la boca para decir que no tenía ningún problema, pero, para su sorpresa, no salió ningún sonido. Llevó una mano a su garganta, confundido, hasta que finalmente comprendió lo que ocurría. Cuando era un robot, se comunicaba mediante una caja de voz. Sin embargo, ya no la tenía. En su lugar, poseía cuerdas vocales que jamás había utilizado en toda su existencia. Gwen y el abuelo Max observaron a Ben con confusión, especialmente Max, quien lo miró con preocupación. Ben, ¿te encuentras bien? Metal intentó con todas sus fuerzas pronunciar una sola palabra, pero en lugar de eso, de su garganta salió un extraño y torpe. Ben Tennyson, eres un asqueroso. Metal Sonic se llevó las manos a la boca, perplejo, mientras el abuelo Max soltaba una pequeña risa al ver que su nieto estaba bien. Por su parte, Metal Sonic se quedó inmóvil con una sensación extraña. Sintió que sus mejillas se ponían rojas. También se sentía extraño. Era algo que no podía explicar. ¿Se sentía avergonzado? ¿Cuál era el problema con este cuerpo? Va a ser un largo verano, exclamó Max Tennyson, feliz de pasar tiempo con sus nietos mientras la Rusbucket avanzaba. Era posible ver un campamento donde la familia Tennyson decidió establecerse. Mientras Gwen usaba su computadora, Metal Sonic, en el cuerpo de Ben, estaba usando un teléfono celular que tomó prestado de su abuelo. Lo utilizaba para buscar información sobre las Esmeraldas del Caos, Sonic, Eggman y la organización militar Gun, pero no encontró absolutamente nada, como si la Tierra se los hubiera tragado. O como si nunca hubieran existido. Metal estaba frustrado y confundido. No entendía nada. Cuanto más pensaba, más confusa se volvía la situación. Hasta que Blaze vino a su mente. Ella provenía de otra dimensión, lo que significaba que posiblemente se encontrara en una dimensión donde Sonic, Eggman y las Esmeraldas del Caos simplemente no existían. De hecho, por lo que había investigado, no existía nada fuera de lo normal, lo que complicaba aún más su situación. No solo tenía que encontrar una forma de salir de esta dimensión, sino también descubrir cómo salir del cuerpo de este chico. Fue en ese momento cuando el abuelo Max salió de la Rusbucket con una bolsa de malvaviscos en las manos. ¿Alguien quiere malvaviscos? Preguntó con una sonrisa amable, intentando pasar tiempo con su familia y, de paso, lograr que sus dos nietos se llevaran mejor. Metal observó la escena con una ligera sorpresa. Le resultaba extraño ver al anciano ofreciendo comida normal. Mientras tanto, él había pasado gran parte del tiempo encerrado en el baño del vehículo, entrenando las cuerdas vocales de aquel cuerpo para poder hablar correctamente. Tras varios intentos, finalmente lo había conseguido. Gwen había permanecido junto a su abuelo durante algunas de sus peculiares sesiones de cocina. Por suerte para Metal, al estar ocupado practicando su voz, se había librado de probar cualquiera de aquellas creaciones. Dejando eso a un lado, examinó las sensaciones de su estómago. No sentía hambre. Ni siquiera un poco. Tras unos segundos de análisis, concluyó que el cuerpo simplemente no necesitaba comida en ese momento, así que ignoró la oferta. Max bajó ligeramente los hombros al no recibir respuesta, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Bueno, ¿alguien quiere contar historias de terror? Intentó nuevamente. Solo Gwen respondió. Me encantaría, abuelo, pero estoy ocupada buscando una cura para la idiotez extrema. Aún no he encontrado nada, Ben, pero no vamos a rendirnos. Las palabras hicieron que algo dentro de Metal se tensara. Durante todo el viaje, la chica no había dejado de lanzarle comentarios pasivo-agresivos. Y eso que él había permanecido prácticamente en silencio desde que comenzó el trayecto. Aquel cuerpo era el de Ben Tennyson. Pero la mente que lo controlaba era de Neo Metal Sonic Overlord.
heredero del Imperio Eggman. No iba a seguir tolerando aquella falta de respeto. Ya que estás investigando, podrías buscar una forma de adelgazar, respondió con calma. Incluso él se sorprendió un poco por lo que acababa de decir. No había planeado el comentario, simplemente había surgido de manera natural. Gwen dejó de teclear de inmediato. Levantó la vista y lo miró con evidente irritación. ¿Qué? ¿No es obvio? Estás tan gorda que para sacarte una foto completa necesitamos un satélite. Estás tan gorda que una sola foto tuya ocupa 200 gigabytes. Aunque no te sientas mal. Eres increíblemente importante para el planeta. Pues si desapareces, el planeta Tierra perdería mucho peso, lo que haría que saliera volando en dirección al Sol. Metal Sonic cayó al suelo tras recibir un golpe de Gwen. La chica, furiosa, volvió al interior del vehículo, mientras el abuelo Max suspiraba al darse cuenta de que serían unas vacaciones muy largas. Voy a dar un paseo por el bosque, dijo, ocultando su rabia por haber sido derribado tan fácilmente por una niña de 10 años. Sin decir nada más, se levantó y se alejó del campamento. Metal Sonic odiaba toda esta situación. Estar en un cuerpo orgánico estaba siendo horrible para él. Cuando estaba probando sus cuerdas vocales en el baño, la luz del sol que entraba por la ventana lastimó su piel, y hasta ahora seguía molestándolo. Tenía la mente confusa. Recuerdos pasados del antiguo dueño de ese cuerpo aparecían de vez en cuando en su cabeza. Incluso su propia personalidad estaba siendo afectada ligeramente por la personalidad anterior del cuerpo. Sus piernas estaban cansadas, aunque solo había caminado un poco. No soportaba permanecer mucho tiempo de pie. Un líquido extraño salía de su cuerpo cuando hacía mucho calor y, para empeorar las cosas, sentía un poco de ganas de ir al baño. Solo no había ido todavía porque ni siquiera sabía cómo usar ese cuerpo para hacer ese tipo de cosas. Antes envidiaba que Sonic fuera orgánico, pero ahora lo único que quería era recuperar su antiguo cuerpo. ¿Qué es eso? Metal Sonic observó el objeto con atención. Parecía algún tipo de satélite o una pieza desprendida de una nave espacial. Sin perder tiempo, se deslizó hacia su interior. Si realmente provenía de un cohete o de un satélite, significaba que estaba fabricado con tecnología avanzada, algo que podría resultarle útil en el futuro. Debía recuperarla. Sin embargo, una pregunta surgió en su mente. ¿Dónde la guardaría? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, sus pensamientos fueron interrumpidos. La supuesta pieza de satélite comenzó a abrirse lentamente frente a él. En ese instante, Metal Sonic comprendió que no era un simple fragmento espacial, sino una cápsula. Dentro de ella había un reloj. Metal Sonic lo observó en silencio. No parecía un reloj común. Ni siquiera mostraba la hora. Además, ¿qué hacía un objeto así flotando en el espacio? Con cautela, extendió la mano para tomarlo, pero Metal ni siquiera reaccionó. Permaneció extremadamente tranquilo. Al ver cómo el reloj saltó a su muñeca, le pareció algo bastante peculiar e interesante. Quizás había subestimado el nivel de tecnología que poseía este mundo. Primero salió del cráter y se alejó mientras observaba el reloj con más detalle. Definitivamente, aquello no era un reloj. ¿Qué es esto? Metal deslizó lentamente sus dedos sobre el dispositivo y, por accidente, presionó un botón. El aparato se activó, mostrando una silueta. Confundido y curioso, Metal giró el dial del reloj, revelando más siluetas, hasta que se detuvo en la figura de un hombre gigante con 4 brazos. Intrigado, Metal presionó el núcleo del reloj Y. ¿Pero qué demonios es esto? Dijo Metal mientras observaba su cuerpo, que había sido alterado por completo. Toda esa información fue analizada por Metal, quien rápidamente llegó a una conclusión. Aquel dispositivo modificaba el ADN del usuario, alterando su cuerpo para transformarlo en otras formas de vida. Fascinante. Realmente había subestimado esta dimensión. Este nivel de tecnología debía estar, como mínimo, al nivel del Dr. Eggman. Sin embargo, Metal sintió una ligera molestia al percibir información siendo transferida directamente a su mente.
Datos sobre las habilidades de aquella forma fluían hacia su cerebro. Al parecer, el reloj también transmitía conocimientos básicos sobre las capacidades del alienígena para que el usuario pudiera aprenderlas rápidamente. Era fascinante en todos los sentidos posibles. Se preguntó si existía una versión del Dr. Eggman en esta dimensión y si él habría creado aquel reloj o algo similar. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos al notar varios objetos dirigiéndose hacia él. Entrega los Omnitrix. El robot habló con voz fría mientras observaba a Metal. Metal desvió la mirada hacia el símbolo del reloj. Omnitrix, así que así se llama este fascinante dispositivo. Ignoró por completo a los robots. Aquello provocó que uno de ellos disparara un misil contra 4 brazos. Tomado por sorpresa, el impacto lo empujó varios metros hacia atrás. Pero 4 brazos no tardó en contraatacar. Entrega los Omnitrix. Uno de los robots de Vilgax intentó tomar a 4 brazos por sorpresa y disparó un rayo contra él, pero 4 brazos lo esquivó rápidamente. 4 brazos rápidamente se puso a cubierto detrás de un árbol para protegerse. Bueno, admito que sentí ese golpe, pero el juego se acabó. Fue un buen calentamiento para comprender mejor las habilidades de este nuevo cuerpo. Hecho eso, la diversión terminó, dijo Metal Sonic, entendiendo muy bien cómo funcionaba la transformación de 4 brazos. Las explosiones fueron tantas que los robots de Vilgax provocaron un incendio en el bosque, pero 4 brazos continuó luchando sin prestarles atención. 4 brazos siguió golpeando una y otra vez hasta que no quedó ni un solo robot en pie. Luego miró a su alrededor y se dio cuenta de que había destruido al último de ellos. Bueno, parece que ese era el último, dijo 4 brazos, pero fue interrumpido por... Frente a 4 brazos cayó una especie de cápsula naranja, lo que lo dejó confundido. Sin embargo, su confusión se transformó en sorpresa al ver cómo la cápsula cambiaba de forma hasta convertirse en algún tipo de robot. ¿Qué demonios es eso? Es un Transformer. Espera, ¿qué es un Transformer? Se preguntó Metal, mientras observaba la transformación del robot. De repente, vinieron a su mente imágenes de unos robots que jamás había visto en su vida. Probablemente eran recuerdos de este cuerpo. Antes de que 4 brazos pudiera hacer algo, el robot atacó. Fue en ese momento cuando otras 2 cosas cayeron del cielo. Esto va a ser un fastidio, murmuró Metal Sonic, tronándose los dedos mientras se preparaba para luchar contra aquellos 3 robots gigantes.